culto público que, desafiando los avatares de esta ciudad, no solamente del tránsito, sino también del maratón, se presenta aquí precisamente para una lectura más de nuestro programa Leo, luego existo. Es un programa que está hecho por el Instituto Nacional de Bellas Artes, cuyo objetivo primordial es precisamente acercar a la gente a la lectura. La autora que vamos a leer en esta ocasión cuenta historia por distintos medios. El principal es la dramaturgia y escribe también prosa, guiones de cine y análisis político. Nació un 21 de agosto, todavía podemos decir el año, de 1955. En 1974 empezó a hacer su teatro en la Universidad Iberoamericana, mientras continuaba haciéndolo con sus amigos, estudió teatro con Héctor Azar y dramaturgia con Hugo Argüelles, donde estudió los clásicos griegos, modernos y contemporáneos. En 1975 se le otorgó el Premio Nacional de Dramaturgia del Instituto Nacional de Bellas Artes por su obra Bill. 3 veces más ha ganado el mismo premio. Bla, 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 bla. Miren todo lo que dice, lo que quieren que diga de la autora. Si todos saben precisamente que nos honra con su presencia la autora Sabina Berman. La actriz que en esta ocasión está con nosotros ha incursionado en diversos ámbitos del mundo del espectáculo, lo mismo televisión, teatro, cine, radio, fotonovelas, doblaje de voz, etc. Estudió actuación de manera formal en The Lee Strasberg Institute de Los Ángeles, California, y en The Actor Studio de Manhattan. También, todo el mundo sabe quién es la gran estrella que está con nosotros. Entonces me da muchísimo gusto, de veras, y sí quiero decir que para Extensión Cultural es un honor contar con la primera actriz, Edith González. Mi admiración profunda y total a Sabina Berman por la lógica, la inteligencia, la profundidad del texto y de los personajes. Y espero que así como yo me enamoré de este texto, ustedes logren enamorarse tanto de ella. Empezamos. El mar, la playa de arena blanca. El mar con chispas de sol hasta el horizonte. Luego la playa blanca donde llegan deshechas de espuma las olas del mar. Luego en el cielo un sol que de tanta lumbre blanca se desborda de su círculo. Tengo sed. Dejo de escribir para ir a tomar un vaso de agua. Y luego, de pronto, un día, sentada sobre una tela roja en la arena blanca, las rodillas contra el pecho con calcetas y guarachas, una niña desgarbada y flaca meciéndose hacia atrás y hacia adelante y murmurando, yo, una y otra vez, yo,
flaca en una ancha camiseta blanca que el viento infla, las piernas flexionadas, las rodillas contra el pecho. Una niña que murmura contra el viento y el mar. Yo. Entonces una ola se alza muy alta y se desploma, y con el estruendo la niña ya no sabe de sí. Desaparece para sí. No está. ¿Dónde se ha quedado ese yo? Esa estructura frágil formada de palabras se ha esfumado, y en su espacio queda un no-yo, enorme, el mar. Voy por otro vaso de agua. Mi tía Isabela, luego me lo contaría, llegó de Berkeley, California, a Mazatlán, Sinaloa, a tomar posesión de su herencia, una fábrica de atunes llamada Consuelo. Atunes Consuelo, el nombre más inadecuado de la industria pesquera del planeta, como nos habría de informar un especialista en mercadotecnia muchos años después. Un día mi tía Isabela bajó de un avión que brillaba bajo el sol de la pista de aterrizaje del pequeño aeropuerto de Mazatlán, vestida de blanco, en pantalones y camisa de lino blancos, con un enorme sombrero de paja de alas anchas y lentes grandes y negros, y cruzó la pista con la mano diestra con la nuca para que no se le volara el sombrero de paja de alas anchas. Y del aeropuerto fue directo a la fábrica de atunes, su herencia evaluada en varios millones de dólares. La fábrica ocupaba 2 cuadras completas. La detestó, la fábrica. Su olor salitroso mezclado con el olor podrido de los peces muertos. Vestida enteramente de lino blanco, entró al primer bloque de cemento sin ventanas y se detuvo junto a la mesa de trabajo donde, bajo el zumbido de una nube de moscas y a lo largo de 8 mesas, las obreras destripaban metódicamente los atunes. Prefirió alzar los ojos de la nube de moscas y preguntó: ¿por qué diablos no usan flit? Porque los atunes, le contestó su guía, se impregnarían de los químicos del flit, señora. Entonces se atrevió a bajar la vista. En las mesas, las obreras destripaban metódicamente los atunes. Asqueada, mi tía Isabela se cubrió la boca y sobre sus sandalias blancas de tacón de madera se apresuró por el piso encharcado de agua espumosa rosa, agua de mar mezclada con sangre de atún. Entró a un baño donde revoloteaban 100 moscas y el olor del pescado muerto se le unía al olor de la mierda fresca. Y antes de poder llegar a algún excusado vomitó en lava. Le esperaba lo peor a mi elegante tía Isabela. Un taxi la llevó por un pueblo de casas chapadas y la depositó frente a la casa que mi bisabuelo, el abuelo de mi tía, le había heredado. Un palacete con pisos de mármol ajedrezado blanco y negro donde el aire se enfriaba, pero de techos arruinados, con traves de acero colgando en el aire y ventanales limpios. Así que, esa primera noche mi tía durmió en una hamaca que encontró en la sala, tendida entre una columna dórica y otra columna dórica, y cerca de otro ventanal sin vidrio donde otra vez se asomaba el mar. Y a medio sueño, según me ha contado mi tía Isabel, escuchó unos pasos y luego sintió un aliento en sus narices. Aterrada abrió los ojos y allí estaba este ser de pelo enmarañado que le cubría media cara. Era una criatura oscura y desnuda. Los ojos grandes y le terminaban las lagrimas. Una cosa salvaje que la miraba con fijeza. ¿Tú quién eres?, murmuró la tía Isabel. Hijo salió 2 pasos atrás. La tía Isabel se alzó a prisa de la hamaca y la cosa caminó hacia atrás 2 pasos más. La tía Isabel dio 2 pasos hacia adelante y la criatura echó a correr, porque tenía más miedo de mi tía Isabel que la tía Isabel de ella. La tía Isabel la vio correr como una sombra en el aire azul oscuro, escaleras abajo hacia el sótano. La oyó cerrar la puerta de madera con una tranca, oyó un ruidazal de cosas estrelladas contra las paredes del sótano, un ruidazal que dio cuenta a mi tía Isabel hasta la madrugada, cuando por fin, luego de un último aullido y un último
golpazo se sube. Al despertar, el mármol del piso y las paredes blancas reflejaban la luz del mediodía, y un traqueteo seco venía desde la cocina. Era la guapa, la sirvienta de la casa moliendo un molinillo de granos de café. Las dos mujeres se saludaron. La gorda vació el polvo de café en una jarra de agua recién hervida, sirvió el café a través de un colador de un jarro. Y después se notó todo un silencio. Y aunque no se conocían más que por referencias de terceros, las dos mujeres se sentaron en la mesa y de inmediato se pusieron a enlistar las necesidades de la casa, los víveres, los implementos de limpieza urgentes y la gente que había que contratar. En cierto momento, la tía se alzó de la mesa, prendió un cigarro y, recargada contra la estufa, le contó a la gorda de su encuentro la noche anterior con la cosa. Ah, la niña, dijo la gorda, riéndose que la niña. Acá vive, no le dijeron. ¿Quién le iba a decir? Pues su hermana. La gorda se reía quedito todavía. ¿De veras se le olvidó a su hermana contarle de la niña? No hablé con mi hermana antes de que muriera, dijo mi tía. Estábamos distanciadas. Ah, mire, ¿y por qué vive acá la niña? La gorda lo pensó antes de contestar. Por calidad, yo creo. En la pared de la cocina colgada de un clavo en un machete. Mi tía Isabel lo empuñó y bajó con la gorda las escaleras al sótano, tras cuya puerta se encontró con una bodega tenebrosa que apestaba. En una esquina más distante se veía parada, con el mar hasta la cintura, delgadita como una línea negra en el agua azul turquesa. La cosa se hundió en el agua y resurgió con algo en la mano vibrante y rojo. Un pez rojo que se le resbaló de la mano para volver al agua. Alcanzaba a escucharse que se reía a carcajadas. Parece contenta, dijo la tía. Ah, pues está ida. No hay de otra. ¿La llamo? Llámenla. La gorda se llevó 2 dedos a la boca y chifló. La niña oscura se volvió a verlas. Muy despacio, fue caminando hacia ellas, pero a cada 3 pasos se volvió asustada. No habla, informó la gorda, nada más gruñe. No come con cubiertos con las manos, lo que se le dé, o por su cuenta, arena mojada. Se pasa los días en su cueva del sótano de su corral en la siempre en cueros, y le da miedo cualquier presencia, menos la mía. Comes muy dócil. Por órdenes de la tía, la gorda la bañó, la talló con un cepillo de lavar pisos y jabón de lavar trastes, hasta sacarle de debajo de la costra de un nube una piel difusa. La mata espesa de pelo estaba tan rígida y enredada que la tía misma la rasuró la cabeza con un rastillo de afeitar, mientras dentro del vapor del agua caliente de la tina la cosa le sacaron de la tinta así, pelona y desnuda, le limpiaron la baba de la boca y la sentaron en un banco. Las rodillas eran igual de gruesas que sus muslos, así de flaca estaba. El costillar del torso podía verse de costilla por costilla, y las uñas de las manos y los pies se le enrollaban como caracoles. Mi tía se quedó mirando a la cosa, ahora pelona y limpia y olorosa, jabón de trastes y con los ojos vivos. Y entonces fue que le distinguió en la espalda una llaga, y en el brazo derecho, como en el brazo izquierdo, varias cicatrices redondas. Se horrorizó, y sus ojos se encontraron con los ojos idos de la niña. Eran verdes, verde claro, como los de la tía. Y yo muerto. A ver, gorda, repítame por qué vive aquí esta cosa. Pues la verdad, quién sabe. Yo lo que digo es que, cuando me han preguntado, es que
su hermana le tuvo que grabar. Y vuelvan a decir, ¿cuánto tiempo lleva viviendo aquí? Toda la vida. ¿Y quién le pegaba? Preguntó. ¿Su hermana? ¿O usted? ¿O alguien? Usted dígame, ¿quién le hizo esas llagas? Yo no, se defendió la gorda. Entonces mi hermana exigió saber mi tía. Había días en que la señora le pegaba, dijo la gorda viendo hacia otro lado. La encerraba en un cuarto y le pegaba con un cinturón, con el lado del dedo. Yo nada más escuchaba los gritos de la niña y seguía cocinando. ¿Qué más tenía que hacer? Y es que nació Lela. Yo creo que era por eso. ¿Lela? ¿Qué quiere decir? Tontita. Ya saben. Dañada. Y por eso, ¿qué cosa? Por eso su hermana se desesperaba con ella y por eso le pegaba y por eso la tuvo encerrada toda la vida. Pero esas son quemaduras, dijo mi tía. Golpear a una niña ya es terrible, pero quemarla, habría que encarcelar a quien quema a una niña. La tía resolvió. Tenía otra pregunta. Cuando mi hermana murió, mandó llamar a la niña para despedirse. La gorda bajó los ojos. Su hermana de usted era muy dura, si me disculpa que se lo diga. Corre por las venas de la familia, dijo la tía Isabel. ¿Qué cosa, señora? Lo duro. ¿Y la enterraron? La enterramos en el jardín, pero si ve la lápida no dice más que su nombre, porque no sabemos la religión que tenía la señora. No tenía, dijo la tía Isabel. Los nietos no tenemos religión. Ahora piénselo bien antes de contestarme, gorda. Sí, señora. Es la hija de mi hermana, ¿no es cierto? ¿La cosa? La cosa. La gorda no contestó en un rato. No, dijo. ¿Cómo cree? Lo hubiera dicho algún día a su hermana, ¿no cree? Y nunca lo dijo. Cuando se hizo a la idea mi tía de que la cosa era su sobrina, no lo sé. Pero se hizo a la idea y se dio a la tarea de convertirla en un ser humano. Para empezar, inició el esfuerzo para que dijera una primera palabra. Yo. Tú. Cuenta mi tía que fue igual de difícil enseñarme la segunda palabra. Tú me tenías sin dar de comer, me sentaba a la mesa de palo de la cocina. Ella también se sentaba frente a mí con un plato de lleno de nueces peladas de su lado. Se señalaba al pecho y decía, tú. Decía, yo. Me alargaba una nuez que yo masticaba prisa. Ahora otra vez decía, ¿yo? Preguntaba señalándose a sí misma. No, protestaba, yo, señalándole a mi pecho, yo. No me daba una nuez y me tronaban los intestinos de hambre. Tú, decía señalándome. Me embroncaba terrible, yo. Gritaba y golpeaba con el puño en mi pecho, yo. No, tú eres tú para yo, y yo soy yo para yo, insistía ella, y no hagas berrinches. Pues lo hacía igual de grandes y terribles. Tiraba la silla gritando y me ponía a patear la pata de la mesa una 30 veces gritando mientras mi tía, ante la mesa temblorosa, me miraba así. O se ponía a leer un periódico hasta que de pronto ella misma gritaba, ¡siéntate ya! Yo volví a sentarme respirando duro. Todavía por lo que me quedaba de furia, aunque a veces la furia era demasiada y al grito de mi tía yo aprisa tomaba la alacena, un vaso y lo lanzaba contra una ventana que estallaba en 1000 pedazos mientras yo corría a robar el plato de nueces que mi tía me arrebataba. Las nueces caían al cielo y yo me tiraba a recogerlas, pero ella me alzaba, abrazándome de la cintura y yo berreaba como los perros cuando están muertos de hambre. ¿Qué mierdas quería de mí? No lo entendía yo. Escapaba de sus brazos a la playa, caía de rodillas y me llevaba un puño de arena a la boca.
arena cayendo y salada, que al segundo lamido se me saltaba de la mano con el manazo de mi tía que estaba ahí precisamente para evitar que comiera arena. Dejaba al mozo ahí parado vigilándome, listo para patearme el puño si lo volvía a subir con arena a mi boca. Y yo me desgastaba llorando y aullando, mientras me mecía adelante hacia atrás, babeando por las comisuras de los labios hasta evaporarme, hasta desaparecer. Se vale el aplauso. El traje de buzo fue un descubrimiento que marcó mi vida. El traje de neopreno me apretaba la piel. El visor me cubría los ojos y la nariz y la boquilla. Apenas me dejaba respirar por la boca. El peso de los tanques parecía clavarme en el piso, pero en conjunto me hacía sentir, no sé por qué, segura, protegida, a salvo, a la distancia adecuada de los seres humanos, estándar, con una presión uniforme en el cuerpo que me hacía sentir firme. Y a todos en la fábrica mi traje de buzo les gustó mucho, mucho también. Caminaba por toda la fábrica de atunes vestida de buzo, dando pasotes con las antotas de rana verde. Y se reían las destripadoras de las mesas de destripar atunes y todo el departamento de facturación alzaba las cabezas de sus escritorios y se reían. En el muelle, los estibadores que cargaban desde los barcos, las bodegas, los atunes recubiertos de sal, se detenían y yo, detrás del cristal del visor, los escuchaba reír. Era la alegría de Atunes Consuelo SADCB en mi traje de buzo. Un día vi en el muelle algo que me cambió la vida. Ya sé que hace una hoja escribí que el traje de buzo me cambió la vida. Y creo que hace otra hoja escribí que trabajar en la atunera de mi bisabuelo me cambió la vida. Pero es que de verdad, en ese tiempo, la vida me cambió para siempre a cada rato. 3 marineros subieron de una lancha al muelle, un pez espada que tiraba al piso de cemento mojado. El pez se movía todavía, sacudía la cola golpeteando el cemento. Se enchuecó hacia un lado, hacia el otro, abrió la boca, la otra aleta luego, y todo mientras jalaba aire por su boca debajo de la espada. Yo, detrás del visor de mi traje de buzo, les miré hacer a los marineros. Con un gancho de acero ensartaron la cola del pez espada, y el pez se retorció. Y con otro gancho engancharon su boca, que soltó un resuello feroz. En ese momento llegó el ingeniero Peña con grandes pasos, eufórico, ordenó por su radio que trajeran una cámara de fotografiar y con el zapato le dio 3 pataditas al pez espada. No se mueve el cabrón. Oí tras el visor que decía Peña. Los marineros y Peña se rieron. Y Peña siguió dándole pataditas al pez con la punta del zapato, mientras se pusieron a platicar entre sí, siempre riéndose a los ojos unos a los otros, y tocándose los antebrazos, y sonriéndose unos a los otros encerrados en su mundo de humanos estándar. Y a nuestros pies, el pez espada seguía desollando por la boca abierta, y sus branquias ahora palpitaban muy rápido. Su mundo de humanos estándar, una burbuja donde nada sino lo humano es oído o visto realmente, donde nada más que lo humano importa y lo demás es paisaje, mercancía o comida. Yo temblaba de enojo o de miedo, no estaba segura, y el corazón latiéndome fuerte, a golpes. Les hubiera dado un madrazo a cada uno, pero entendía que no eran como el mongol al que había tumbado de un trancazo para que dejara de dañar a la gata blanca. Eran 5 hombres, cada uno más fuertes que yo. Peña me vio alejada a ellos y con un ademán me indicó que me acercara. Como no me moví
entró al círculo de humanos. Pero encerrada en mi traje de buzo, yo estaba muy lejos. Y ahí, cerca de ellos, pero lejos, me di cuenta que así sería siempre. Estaría cerca de los humanos, pero lejos. Muchos años después, muchas palabras después, muchos libros después, encontré en una hoja un libro antiguo escrito por un filósofo francés, una oración que pone en palabras mi distancia con los humanos. Pienso, luego existo. La oración me dejó la boca abierta. Porque es evidentemente increíble. Basta tener dos ojos en la cara para ver que es todo lo que existe. Primero existe y luego hace otras cosas. Pero lo más increíble es esto, que el filósofo no propone que así sea, sino que solo pone en palabras lo que los humanos creen acerca de sí mismos, que primero piensan y luego existen. Y lo peor es lo que sigue, que como los humanos viven así, creyendo que primero piensan y luego existen, piensan que todo aquello que no piensan no existe del todo. Los árboles, el mar, los peces dentro del mar, el sol, la luna, un cerro o una enorme cordillera, no existen del todo. Existen con un segundo nivel de existencia, con una existencia menor. Por lo tanto, merecen ser mercancía o alimento o paisaje de los humanos y nada más. ¿Y quién les asegura a los humanos que el pensamiento es la actividad más importante del universo? ¿Quién? ¿Quién les asegura que el pensamiento es la actividad que distingue todas las cosas entre superiores e inferiores? El pensamiento. En cambio, yo nunca he olvidado que primero existí y luego aprendí, y muy trabajosamente, a pensar. Y cada día para mí esa es la realidad. Yo primero existo y luego, y solo a veces, y con una lenta dificultad, y nada más cuando es estrictamente necesario, pienso. Bueno, y esa es mi distancia con los humanos. Subieron el pez espada por fin a un arnés de metal pintado de negro. Botaba gotas de sangre, las branquias ya no le palpitaban, sino por momentos en que dividían y se hinchaban y desinflaban para volverse a quedar quietas. Llegó la camarera, nos llamó para que nos reuniéramos debajo del pez muerto, nos reuniéramos, y alguien nos tomó la foto. Ese diciembre llegó por correo la foto a casa de mi tía con un encabezado. ¡Feliz Navidad! Les desea a la familia Pérez. Una semana después, creo que fue en febrero, vino a la tunera, la secretaria de Pesca del país. Y le regalaron el cadáver plateado del pez espada. Lo hubieran pegado a todo lo largo de una charola de madera. La señora secretaria, que tenía unos dientes muy especiales como del doble de los seres humanos estándar, recibió el cadáver con ambos brazos abiertos y cargándolo así. Con los brazos abiertos se volvió para posar ante los fotógrafos en la prensa, con la sonrisota abierta donde se le veían los dientes del doble del tamaño grande estaba. Su foto salió en la primera plana del periódico de Mazatlán bajo el encabezado: la industria atunera al borde de la ruina. Pero volviendo al pez espada, colgado en el arnés de metal, pintado de negro y goteando aún sangre, ya estaba rígido cuando lo bajaron y se lo llevaron 4 estibadores encabezándose por el alegre ingeniero Peña. Entonces yo le pedí a otros estibadores que me colgaran del arnés. Quería estar ahí, colgada como el pez espada, aunque solo ya colgada, entendí por qué. Ahí, colgada en mi traje de buzo, respirando despacio.
Podía ver el mar lustroso y dorado en la tarde, como si estuviera hecho de pura luz. Un mar de luz líquida y el cielo era azul, azul pálido, casi blanco. A veces pasaba un velerito muy lejos y se perdía al cruzar el horizonte. A veces una ave de pájaros negros se adentraba en el azul del cielo hasta esfumarse. Yo estaba absolutamente tranquila, pero sin perderme de mí misma y sin miedo de algún ser humano peligroso. Yo estaba absolutamente tranquila y se me volvió una fijación. Aprendí a colgarme sola del arnés y me colgaba seguido. ¿Dónde está la señora Karen?, preguntaba el chofer que venía a recogerme por las tardes para llevarme a casa donde el profesor me esperaba. Me voceaba por el altavoz. Si no me apersonaban, el chofer iba por mí al último muelle en cuyo extremo estaba seguramente yo colgada de arnés. El chofer se sentaba en medio poste de cemento a fumar su cigarro esperando. Creo que no había algo mejor que flotar en mi traje de buzo colgada en el arnés. Me equivocaba. Había algo todavía mejor. O sea, en el traje de buzo me sentaba en el borde de la banca y me dejaba caer de espaldas para entrar con la cabeza primero dentro del agua y bajar hacia abajo en vertical. A los 5 metros el agua azul turquesa del mar de Mazatlán se va volviendo verde. A los 15 metros pierde más amarillos y es azul clara. A los 30 metros es azul, 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 como la tinta azul, azul marino se le llama, o azul profundo. En lo azul profundo, aleteando, he encontrado los peces más elegantes. El pez ángel, de forma como de plato, cubierto de una cuadrícula verde y rosa, con los labios blancos. La bola gris de 2 metros de diámetro que girando sobre su eje se le viene a una encima como si fuera a engullirla, a una de pronto, pero que la cruza aún así más daños que 1000 coletazos, porque está formada de 1000 macarelas grises de 1 decímetro de largo. Y el pez tierra, que parece una piedra roja, pero de pronto da un salto de cámara lenta por el agua y se queda quieto, como una piedra roja en el moho rojo de una piedra roja grande. Un caballito de mar es del tamaño de mi dedo cordial. Y vive y duerme parado siempre en la arena blanca del fondo del mar, moviéndose al desarrollar la espiral de la cola o al enrollarla. Son gente silenciosa los animales marinos. Por eso me gusta estar entre ellos. No hablan. Y por eso no inventan cosas que no son. Son lo que son. Y no más. Tampoco menos. Piensan con las aletas y las colas y los ojos y las bocas, que al abrir piensan burbujas plateadas. ¡Uy! Y no son crueles. Una langosta se mueve con sus 8 patas y se traga de un bocado a una macarela extraviada, pero antes no le da pataditas ni se ríe de verlo morirse de miedo de morirse. Nada más se la traga y ya va. Y las medusas. Me da risa escribir sobre las medusas. Hay más tinta negra en la palabra medusa que color en toda una medusa. Son de agua. Agua transparente que se ve luminosa en el agua azul marina, sin corazón, ni esqueleto, ni cerebro, ni ojos. Bajan en grupos de 10 o 12 y como si fueran paracaídas de agua, una cabezota de la que cuelgan listones de agua. Verlas bajar en grupos me emboba. Debo sacudir la cabeza para despertar, desenfundar de mi cinturón la pistola y apuntarlas. Porque el diccionario marino de mi bisabuelo lo advierte. Algunas medusas son muy venenosas y otras son fatales. Sí. Un rozón en un momento se te cierra la garganta y te estallan los pulmones.
Cuando dispara un chorro de tinta negra, se fugan hacia arriba, abriendo y cerrando las cabezotas paralizadas. A veces busco una piedra plana y pongo en ella mi cabeza. Espero que mi cuerpo baje a tenderse en la arena blanca. Reviso el reloj del tanque. Coloco la alarma para que pulse cuando queda apenas oxígeno suficiente para volver a la superficie. Toda yo, tumbada en el fondo de la arena del océano, me dedico a existir. La felicidad posible.